Bien, ahora vamos a continuar con el panel. El tema del panel es gestión inteligente de servicios de calidad. Tendremos como moderador al arquitecto licenciado de la Pontificia Universidad Católica, Paolo Marianelli, y quien lo acompañará también estará Carmen Trasmonte, coordinadora de Operaciones de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Surquillo, y también lo acompañará Daniel Romero, nuestro director del Instituto Metropolitano de Planificación. Los dejamos a ellos. Bien, Daniel, ¿tú presentas o presento yo? Bien, en verdad estamos en esta mesa de diálogo con el tema principal, una gestión inteligente de los servicios a la ciudad. Y justo estamos acá con Daniel Romero, el director del Instituto Metropolitano de Planificación, y Carmen Trasmonte, coordinadora del área de operaciones de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Surquillo. Y yo quisiera entrar en este diálogo como un tema fundamental y es parte de los objetivos de este foro. Claro, la gestión de datos es un bien poco tangible, difícil de entender si uno no está dentro del tema de los datos. Y me gustaría comenzar la conversación pensando en cómo podemos tangibilizar el uso de los datos, cómo lo volvemos algo tangible y cómo esto se vuelve un beneficio competitivo a diferencia de la toma de decisiones basada en la experiencia, que es el común denominador, ¿no? Entonces, quisiera comenzar por Carmen Trasmonte, que ha estado menos presente en el foro, y de ahí podemos pasar. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Efectivamente, como lo dice Paolo, en esta oportunidad es sumamente importante saber qué valor no solo cuantitativo, sino cualitativo nos brinda el estudio de análisis, ¿no?, de todos los aplicativos que nosotros queramos realizar. Por ejemplo, una de las cosas principales que se debe manejar en cualquier gestión o cualquier objetivo en seguridad ciudadana es basarnos básicamente en lo que es un análisis predictivo, un análisis que nos permita a nosotros poder tener un enfoque más personalizado, ¿no? Porque si bien es cierto, los datos nos sirven, pero ¿cómo lo podemos utilizar y a qué personal nosotros preparamos para que sea transmitido o plasmado en un tema operativo? Siempre cuando vamos a hacer alguna situación operativa o queremos algún resultado en lo que es seguridad ciudadana, nos basamos mucho en la recolección de datos, tanto para hacer planes operativos, para hacer algún tipo de recolección o alguna acción que nos permita tener una proyección clara y concisa de qué debemos realizar ante cualquier tipo de situación. Sí, en el tema de la tangibilización es un tema bastante complejo porque nosotros generamos información desde el momento que todavía no existían las computadoras y cuando se perdía un cúmulo de papeles que tenían información valiosa, esta misma está en relación directa con respecto a las decisiones que tomo yo con ese tipo de información. Si se me pueden perder el conjunto de archivos que son los expedientes técnicos, obviamente el valor de cada expediente técnico multiplicado por las personas que han colaborado en ello, a veces es bastante oneroso. En el caso de las ciudades, ese tipo de tangibilización no se ha dado del todo. Por ejemplo, el costo de hacer un estudio de desarrollo urbano como tal, cuánto es que el dinero de alguna forma se puede aprovechar con una mejor decisión, qué impacto tiene en la ciudad como tal. Hace muchísimos años, el medio ambiente, cambiando un poco y haciendo analogía con el medio ambiente, no necesariamente el tema de medio ambiente era tan conocido como el día de hoy ustedes lo pueden saber. Casi todos los jóvenes menores a 30 años, 35 años, el medio ambiente ahorita está en el tepo top, pero hace 20, 25 años no lo estaba. ¿Y qué pasó? Que en Brasil generaron estudios que tenían en relación con la valoración económica ambiental. Es decir, un tema de lo verde, cuánto generaba de beneficio para la ciudad.
Se hicieron estudios como tal, se pasaron a valor tangible y de esa forma el tema de la valoración económica ha crecido a tal punto que no hay ningún país que deje de poder esmerarse y buscar fondos, y hay fondos disponibles para invertir en ello. Pienso yo que todas las aplicaciones que el día de hoy estamos hablando, desde las 9 de la mañana, 10 de la mañana que empezamos a hablar hasta ahora, deberían tener un componente de valoración económica con respecto a la aplicación que estamos dándole en ese conocimiento. Y de esa forma poder saber cuáles serían las implicancias directas de no poder aplicarlo. Por otro lado, en la parte contable ya existe dentro de la normatividad peruana el valor de la información, que es un bien intangible. Por ejemplo, al día de hoy las imágenes de satélite que proporciona CONIDA, cuando uno baja una imagen desde una entidad del Estado, más o menos al mes, y para ello no me engañarán acá la gente de OJIT que está acá, llega de todas maneras un documento en el cual está el precio de la imagen de satélite. Cuando en el área de administración han sabido lo que cuesta cada imagen de satélite, 200.000 soles, 150.000 soles, se les ha parado los pelos de punta. ¿Por qué? Porque nadie, al menos como tal, ya que no es tangible, se ha puesto a pensar en qué sucede eso. Pero si a nivel contable esa imagen o ese trabajo que se ha hecho de un estudio se lo pone como un activo de la institución, inclusive había penas si es que se perdería o no se usaría. Hay varios caminos. Me parece bien interesante, y en verdad los dos comentarios, porque, claro, al final siempre aterrizamos al final es cómo utilizamos esa información, ¿no? Más que la información y todas las herramientas que se vienen desarrollando, ¿no? Y un poco en la experiencia, y creo que todos estamos un poco de acuerdo, hay muchas herramientas que se desarrollan que cuesta mucho llevarlas a un nivel de aplicación para los tomadores de decisiones como tal, ¿no? Y me interesa entrar acá conectando este tema de cuáles creen que son las brechas y por tanto las acciones que nosotros que estamos súper interesados en estos temas de los sistemas de información y las aplicaciones, para que lleguen de la mejor manera a los tomadores de decisiones y no terminen esta visión es súper interesante, pero claro, no se lleva a la práctica como tal, ¿no? Bien, Paolo, de acuerdo a lo que has mencionado, sí es cierto, ¿no? Nosotros tenemos un déficit de que se quieren realizar muchas cosas de manera cuantitativa, cualitativa, para mejorar todos los fines en tema de seguridad ciudadana. Algo que quiero aclarar primero, la seguridad ciudadana abarca muchas cosas. No solamente es un tema de serenazgo, ¿no? Abarca todas las gerencias y todas las necesidades públicas y que influyen al tema de lo que son los contribuyentes, los vecinos como tal, para un objetivo conciso. El detalle con esto está en que para poder plasmarlo, no solamente se necesita de un tema estratégico, sino se necesita también de un tema operativo. El personal, que es el que maneja netamente el análisis y la data, tiene que tener acceso, o sea, tiene que ser más fácil, se podría decir así, porque son personas que no necesariamente tienen los estudios para poder realizar ese tipo de análisis cuantitativo de manera estratégica global. Las personas que siempre tienen accesos a ese tipo de sistemas, a ese tipo de programas o aplicativos que nos ayudan a recolectar datos, son personas que han trabajado en seguridad ciudadana y se han formado como tal, ¿no? No necesariamente son personas que tienen la preparación adecuada para poder continuar con un análisis. Entonces, tiene que ser tangible, pero al nivel de la persona que lo va a conllevar o al área. Siempre cuando quieran hacer un tipo de análisis tienen que trabajar con el área usuaria. ¿Cuál es la realidad y la problemática? En base a eso generas una buena aplicación del sistema que quieres ampliar en esa situación, ¿no? Para poder tener un objetivo y que se pueda cumplir como tal. De forma complementaria, voy a tocar un tema que con Paolo hemos compartido hace algunos meses, años creo que ya, y voy a mencionar un poco por qué Paolo está acá sentado, porque justamente es interesante saber por qué él está de moderador, y lo voy a contar de una forma sucinta. Durante la época de pandemia,
todas las acciones que realizaba la municipalidad principalmente eran de ayuda humanitaria. Y era menester de poder encontrar estadísticas válidas de decenas de grupos de trabajo que iban al campo. Paolo era encargado de compatibilizar, de consolidar esa información y pasarle a un idioma que fuera entendible desde el punto de vista estadístico. Desde el momento que nosotros colaborábamos con la parte espacial, estadística espacial, nos complementamos muy bien y obviamente que congeniamos mucho en el enfoque que había de la data. Regresando a la pregunta, pienso por otro lado que existe un divorcio total entre lo que es la operación de la ciudad, y lo voy a tocar ahora y lo voy a tocar más tarde, y la planificación de la ciudad. La planificación de ciudad es cuando yo, por ejemplo, diseño un hospital. El hospital como tal, hago las grandes salas de operaciones, hago el lugar donde voy a recibir al público y tengo todo listo, ¿ok? Pero sigue siendo cemento. Porque para poder cumplir la misión como hospital necesito a los médicos, necesito quien la va a gestionar y que sea gestionado de una forma que finalmente las personas que se encuentran en problemas de salud puedan ser atendidas. Entonces, de igual forma, el planificador urbano está relacionado con toda la infraestructura que existe en la ciudad. La puede planificar porque de acuerdo a la información que tiene va a haber un tránsito de tal cantidad de automóviles y se pueden diseñar, ¿no? de una forma que el flujo sea de autos sea fluido, o si existe algún tipo de, por ejemplo, he visto también problemas de seguridad ciudadana, buscan que intervenir de forma urbanística para que haya más luz, que sea más iluminado, que sea un lugar que no sea pues lleno de basura, en el cual usualmente a veces cuando tiene esas características de urbanismo muy descuidado, es que se dan estas situaciones. Pero los que van a finalmente dar la cara al usuario son aquellas gerencias que están a cargo de la operación de este servicio de seguridad ciudadana, de este servicio de áreas verdes, etcétera. Ahora, ¿cómo ellos, y lo había tocado hace algunos minutos, cómo conversan actualmente ellos? ¿Cómo conversan? ¿Cómo conversar entre toda la riqueza que tiene un planificador urbano y todo el peso que tiene un gerente o un encargado de la gestión municipal? ¿Cómo es que puede coger un gerente municipal un plan de desarrollo urbano y lo puede entender? Actualmente no necesariamente existen herramientas que puedan permitir que un gerente como tal pueda coger el plan de desarrollo urbano o plan de desarrollo metropolitano como una Biblia, que la tenga debajo del brazo y lo pueda utilizar. ¿Por qué? Porque el manual, ¿para qué es? Para ver cómo se diseña el hospital, pero no te va a decir cómo vas a coger al paciente, cómo lo vas a traer y todo ello. Prácticamente el tema que tiene que ver con los gestores es otro tipo de interacción que se tiene con la ciudad. Entonces, básicamente, y a través de este espacio y a través de la realidad que se ha dado en los últimos años, ha habido un divorcio, pero que hemos encontrado una forma en la cual se pueden unir. Los planes de desarrollo metropolitano o los planes de desarrollo urbano finalmente terminan en indicadores que definen brechas con respecto a salud, nutrición, etcétera, y muchos indicadores más. El plan MET último como tal me parece que manejaba cerca de 80 a 100 indicadores. Esos indicadores que sí tienen que haber, están relacionados con la salud de la población de la ciudad, la salud ciudadana, mejor dicho, de todo punto de vista, sí puede ser un idioma común en el cual ellos podrían coger este diagnóstico que cuesta mucho dinero y cuesta mucho tiempo y decir, ya, cojo esta gerencia, este indicador y lo que es mi tarea es en los próximos 5 años o 4 años mejorarlo. Bien. De hecho, siempre me gusta conversar en verdad con Carmen y con Daniel porque en especial en este espacio creo que tienen esa visión que Daniel ha explicado muy bien, ¿no? O sea, Carmen tiene un espacio mucho más de implementación, de operación, mientras que Daniel, aunque te gusta mucho entrar también en la operación, estás más en un espacio de planificación. Y
Y yo estoy de acuerdo con ello y me alegra que toque los indicadores por un tema que quiero preguntar, porque se une bastante a lo que decía Carmen, como a veces nosotros que estamos metidos entendemos muy bien los indicadores, entendemos muy bien cómo se calculan su uso y la utilidad, pero yo siento, y en espacios que he podido trabajar, que claro, esos indicadores cuando llegan a, digamos, a niveles más de tomadores de decisiones, se intentan más transgiversar a indicadores que son más para mostrar al público, ¿no? Mientras que nosotros, claro, que conocemos un poco la información y los indicadores, entendemos que los indicadores finalmente son para vernos a nosotros, poder tomar acción sobre ello. Y claro, los sistemas de información nos ayudan a poder tomar estas decisiones frente a un indicador, podemos decir, negativo, o que no esté yendo como deseamos, ¿no? Y acá retorno un poco a las preguntas anteriores, ¿no? Yo creo que existe una gran brecha para que esto se logre y quiero, desde sus espacios de cada uno, Carmen ya adelantó un poco este tema de la necesidad de capacitación al personal, pero quisiera saber su visión desde este factor de cómo podemos, estos sistemas de información que nos permite tomar decisiones e indicadores estratégicos, pueden llegar a ser utilizados para lo que son, y no necesariamente para poder comunicar resultados positivos, sino tomar acción desde la gestión misma. Bien, escuchando lo que mencionan, quiero contarles algo que es sumamente importante. El área operativa es un área flexible, es un área de las cuales es moldeable de acuerdo a la necesidad, problemática y circunstancias. El tema de recolección de datos es sumamente importante, tanto para el tema de los aplicativos, para poder observar nosotros cómo vamos a una manera realista. Pero más a fondo de solamente los datos estadísticos, tiene que ver para qué se usan, ¿no? Todo tipo de dato, todo tipo de información en cuanto a números, porque estamos globalmente hablando mal acostumbrados a que solamente el tema de números hable mucho de una gestión o hable mucho de unos resultados, cuando no necesariamente es así, ¿no? Más atrás de números, más atrás de un análisis de datos, hay un tema bastante logístico de personal. ¿A qué me refiero? Los datos me brindan una cantidad estructurada, un número frío de las cuales yo, de acuerdo a eso, voy a plasmar diferentes planes operativos, diferentes proyecciones, pero siempre es una manera articulada y viendo la manera en la que ustedes mencionan de que hay una separación, sí es cierto. Esa separación se puede unir cuando uno hace una especie escalonada de organigrama, por ejemplo. Si yo soy una persona especialista en lo que son datos, obviamente tengo que buscar a una persona que se especialice netamente, tener ese acercamiento a lo que efectivamente es nuestro objetivo. Por ejemplo, yo quiero plasmar, no sé, disminución de delincuencia en el distrito de San Borja. Comienzo a plasmar los datos ya establecidos de acuerdo a todas las quejas, no solamente vecinales, qué sé yo, todas las circunstancias o llamadas o denuncias que tenemos sobre ese objetivo en común, que es el tema de disminuir el tema de la delincuencia, porque la percepción delictiva tiene muchos factores, no solamente es delincuencial. Entonces, por ejemplo, nos basamos en un objetivo concreto que es la delincuencia. Yo veo un dato y verifico que el 84% del distrito está copado de lugares de puntos críticos o delincuencia. Yo ese dato tengo que transformarlo en base a un plan predictivo, preventivo y proyectivo para que me pueda dar resultados. No solamente con el tema del plan operativo en físico, sino que yo tengo que articular con el personal. Tengo que efectivamente plasmar, hacer dispositivos de servicio. Ok, tengo el dato conciso en hoja, por ejemplo, en una documentación, que es el plan. Después del plan, yo tengo que acercarme a ellos, hacer una reunión, plasmarle el objetivo que necesitamos y hacer un dispositivo de servicio, que es una distribución estratégica del personal. Mimetizarlos, llenarlos de compromiso para que ese objetivo se dé y ese resultado en papel se dé. Entonces, para poder unificar necesito desplegar, necesito trabajar en colectivo, no solamente el área analítica o no solamente el área operativa, sino traer a fondo el área media, que sería el área de la articulación, ¿no? ¿Cómo está funcionando la articulación?
porque sí se puede dar si es que hay una buena gestión, una buena articulación y con las herramientas adecuadas. No solamente con el tema de herramientas frías a cálculo, sino el personal. El personal es una de las herramientas más flexibles y operativas que te va a ayudar a tener ese objetivo. El objetivo que se realiza en físico es lo que se plasma en los números. Bien, permítame hablar directamente de alguna deformación que existe para poder plantear proyectos estadísticamente exitosos, pero totales fracasos en el campo. Si yo planeo, por ejemplo, disminuir la desnutrición, particularmente en algún distrito de cualquiera del Perú, de repente me doy cuenta que dentro de la cadena del árbol de problemas he encontrado que existe falta de proteínas, ¿no es cierto? Le falta comer carne. De repente, entonces yo digo, la población de los niños de 3 a 7 años no saben comer. Y de repente yo, como una actividad primaria, desarrollo talleres para que las mamás puedan aprender a aspectos de nutrición para que puedan alimentar mejor a sus hijos. Pero ¿qué pasa? En la estadística inicial encontré que de 1000 niños estaban desnutridos permanentemente 700, ¿ok? Escúcheme bien, estaban 700 de 1000 niños. ¿Cuál era el porcentaje de desnutrición? 70%, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Disminuir ese 70% y seguramente las mamás, mediante los talleres, van a aprender para poder lograrlo. Pero cuando yo comienzo a construir los instrumentos de planificación estratégica, ¿qué cosa comienzo a hacer primero? Un marco lógico, porque voy a recibir dinero, comienzo a definir indicadores. Para aquellos que están acá o en las redes, que sepan de lo que es planificación estratégica, hay muchos tipos de indicadores, pero hay indicadores de resultado, pero hay también indicadores de performance. ¿Qué pasa si yo en el marco lógico, en lugar de poner disminución en los primeros 5 años, 5% cada año de desnutrición, y no pongo eso? ¿Qué pongo indicador? ¿Cuál es más fácil? Y yo me molesto mucho cuando leo los proyectos, pongo indicador realización de, ¿por qué se está riendo? De 100 talleres. Y así se hace. ¿En cuánto? Pues lo habremos leído en 99% de proyectos. Son indicadores de resultado. ¿Y saben qué es eso? Una cobardía, porque todos les da mucho miedo de repente no llegar, pero lo que yo quiero lograr es bajar la desnutrición. Y así pásenlo a cualquier tipo de indicador. Y aquí, lamentablemente, tengo que mencionar a quién, a CEPLAN, porque eso no debería permitirse. Entonces, estamos hablando de cómo es que la data, ¿qué pasa si en esos datos bonitos, en ese mapa bonito, yo pongo ahí la posición de los lugares donde se han realizado talleres? ¿Qué me interesa? O sea, me interesa para poder llegar a diferente población, pero al final lo que tengo que bajar, ¿qué cosa es? Ese otro mapa, que es el mapa de vulnerabilidad. Tiene que desaparecer la mancha oscura. Y donde hay mucha mancha, yo pongo ahí más talleres, tomo decisiones, pero siempre mi indicador va a ser un indicador de resultados y no tiene que ser indicador de performance. Voy a crear 1000 escaleras en los lugares que son inaccesibles, 3000 escaleras. No, lo que quiero yo es movilidad. En fin, mi comentario es hasta ahí y disculpen. Redondeando lo que menciona, sí estoy bastante de acuerdo. Los números o el lado analítico es importantísimo, pero esa importancia que le damos a los números es muy frío en muchos casos. Hacer estrategias de planificación o planeamiento
son importantes para cualquier tema estructural de cualquier gestión, ¿no? Gestión no solamente se refiere a lo público, sino a todo accionar que se quiera realizar. Cuando ya vas a un tema de planificar para un objetivo en conciso, es sumamente importante tener claro que no solamente es tener un objetivo general, ¿no? Tu objetivo específico tiene que lograr sensibilizar y concientizar. ¿Por qué? Porque si de alguna u otra manera, en muchos casos siempre me mencionan, quiero darles un ejemplo claro para que me entiendan. Me dicen el cómo es motivo de apreciación. Siempre en la mayoría de situaciones, particularmente en el área operativa o hasta en el área analítica, creo yo, te dicen, yo quiero disminuir, por ejemplo, el tema de la desnutrición que mencionaba, ¿no? Y te dan un porcentaje. Tal vez el mes que viene quiero disminuir al 60%, del 90 al 60%. El cómo es motivo de apreciación, pero ese cómo, esa parte de cómo la dejan al aire, o sea, la dejan como que, ok, no importa qué tengo que hacer, pero yo pongo ese número como tal. Pero al darle tan poca importancia a todo ese proceso de cómo se logra, ese es el lado de las falencias más grandes que hay en todo tipo de gestión. Porque yo me debo de preocupar de todos los procesos para que eso se logre. Porque si yo no me preocupo por los procesos, si yo solamente veo en el cómo es motivo de apreciación, estoy dejando de lado los buenos resultados y los mejores resultados para todo. Entonces, véanlo de que no todo es el cómo, sino los detalles de por qué se está realizando de esta manera y por qué tengo esos resultados. No solamente, creo que ese es uno de los puntos más importantes del cual no hay una articulación, ¿no? Están divorciados, se podría decir. Pero es que eso es lo que falta. La gente piensa tanto de manera personal en cada área independiente. Por ejemplo, estadísticamente yo lo quiero ver tal cual según datos que me han brindado. Operativamente yo lo quiero manejar de acuerdo a la proyección que yo tenga en base a mi experiencia. Pero ¿cuál es el punto medio? ¿Cuál es lo que efectivamente une a ambos y hace un trabajo articulado? Porque no hay articulación hasta el momento, pero sí se puede dar. Y se puede dar teniendo en claro hacer un seguimiento perenne hasta que llegue al punto en el cual necesito que me brindes información. No es solamente mencionarlo, es hacerle seguimiento, es saber por qué se da. Es para acoplar. No, me parece súper interesante. De hecho, vamos a pasar a unas preguntas, pero quiero dar un último comentario porque creo que han dado como dos problemáticas, pero desde dos perspectivas diferentes, ¿no? Una es cuando, como bien decía Daniel, planteas casi los indicadores de cómo lo vas a hacer, pero sin marcar el resultado realmente que esperas. Entonces, claro, va a ser los ejemplos que daba, ¿no? Tema de las escaleras, metros cuadrados, cantidad de talleres, ¿no? Y por el otro lado, claro, Carmen bien decía, a veces se plantea el resultado que se quiere, pero el lado de cómo se va a ejecutar y la parte de cómo le vas a dar seguimiento a ese cómo es como se deja de lado hasta en otro espacio, ¿no? Y creo que ahí también entra estratégicamente lo que hemos hablado de las herramientas o los indicadores, ¿no? Mientras los indicadores te permiten ver el resultado y cómo si lo estás alcanzando, las herramientas que usamos para definir si el cómo estamos haciendo efectivamente va a lograr ese resultado o lo estamos logrando, ¿no? Para al final tal vez cambiar la estrategia operativa que estamos haciendo para poder lograr el resultado esperado, ¿no? Entonces, eso lo dejo como comentario un poco para hilar los temas, pero sí nos gustaría dar unos minutos, 5 o 10 minutos para, si alguien tiene una pregunta, no sé si virtual también están haciendo seguimiento, o en la sala. No, creo que no. ¿Le damos uno, si no? Buenas tardes. Escuché hablar acerca de la relación que tenía justamente el Instituto de Planificación y un poco que ese plan no cumplía con ciertos requisitos,
¿Podría usted detallarnos un poquito y darnos un ejemplo de eso para que quede un poquito más claro? No, mi tema era el siguiente. CEPLAN como tal lidera toda la metodología de planificación estratégica en todo el Perú. No necesariamente se ha incluido la parte espacial, no lo estoy mencionando. Solamente lo que mencioné fue el hecho de definir la tipificación de los indicadores como tales, ya que todos los planes operativos institucionales, que son la partida de nacimiento cuando una gestión asume, por ejemplo, en una alcaldía, entonces uno plantea todos los tipos de indicadores que se van a desarrollar y cómo se van a desarrollar. Lo que yo abiertamente hablo que no necesariamente sería una manera eficiente de poder llegar a los objetivos es cuando los indicadores que se plantean solamente son cuantitativos, pero en relación a actividades que yo voy a realizar. O sea, yo no voy a medir las actividades. De repente el gerente que está a cargo de un proyecto sí le interesa saber que se hacen 1000 talleres, pero después que hace un taller yo no voy a poder hacer una fiesta, porque en realidad lo que me interesa es que ese conocimiento se haya pasado, por ejemplo, a las madres de familia, ¿ok? Y que las madres de familia también con una ayuda adicional para ver cómo alimentar a sus hijos, esa desnutrición finalmente pueda bajar, que es el objetivo real que yo deseo, ¿no? Y no necesariamente lo que hago en el camino, pero si yo contabilizo como éxito lo que yo hago en el camino, no importa que no llegue a la meta final, eso no está del todo bien, ¿no? Porque finalmente si yo analizo de repente en ese sentido, realmente cuánto ha bajado la desnutrición y de repente no ha bajado nada, porque siempre hay un tema con respecto al crecimiento poblacional, ¿no? Y el número de muertes, y de repente ha sido ínfimo, ¿no? Porque de repente tampoco ha habido otros componentes que puedan acompañar en la ayuda, por ejemplo, de las proteínas que hay que darle a los niños. Solamente todo queda en el taller, porque obviamente si un gobierno local va a actuar en un proyecto de nutrición, está el componente del conocimiento que tiene que dar, pero también está la parte operativa, ¿no? De dónde van a poder lograr esas proteínas, pero obviamente que es más caro. Entonces de repente lo dejo solamente como el componente de fortalecimiento de conocimientos y ya yo digo que lo logré. Entonces pienso yo que ese plan como tal debe un poco, me parece, revisar este tema y cuando sean al menos brechas que son muy sensibles a la población más vulnerable, debe tener mucho cuidado en separar el tema que tiene que ver con los indicadores de resultados que son del camino con los indicadores finales que yo quiero atacar. Eso no se está haciendo. Se aceptan los proyectos como tales. Este es mi resultado. He hecho 1000 talleres, repartí 200 canastas. No sé, compré 10.000 polos. El indicador me interesa, que es el que tiene que ver directamente con la población. Me parece que en el asunto, yo preasumo que tener una sola institución que esté encargada de saber si cada institución ha cumplido o no es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque ya es la tarea de solamente revisar, solamente en los distritos, más de 2.900 planes y encima los multiplicados por 10 indicadores por cada municipio. Estamos hablando de 29.000 tipos de indicadores que debo seguir. Ahora, después, ¿cómo voy a seguir los proyectos? Bastante difícil, ¿no? Pero por ello es que al final, y eso también, ese seguimiento de indicadores lo paso también al Ministerio de Vivienda. ¿Por qué? Porque por un lado, de donde nacen esos indicadores que son de desnutrición, de acceso al agua, son de los planes de desarrollo urbano. Y esos planes están ahorita, digamos, la institución tutelar es el Ministerio de Vivienda. Pero si yo comienzo a poder almacenar los planes, pero no monitoreo los indicadores que en ellos están, obviamente estoy haciendo un monitoreo parcial, ¿no?, de lo que debería ser. Yo los invito a
que el trabajo que ustedes realicen o los datos cuantitativos que se brinden en cualquier análisis sean realistas, porque eso nos va a ayudar a tener mejores resultados. Eso es el ancla para nosotros poder articular de manera junta tanto en el lado cuantitativo como cualitativo, operativamente, estadísticamente hablando. Entonces, cualquier trabajo que ustedes quieran realizar, siempre trabajen con números reales, porque no todos los números a favor son los correctos. A veces hay que enfocarnos en qué no hemos mejorado estadísticamente, porque en base a esos números es que nosotros hacemos todo tipo de planificación y seguimiento, ¿no? Yo los invito nuevamente a que, por favor, todos los trabajos que ustedes desean realizar, los enfoques o esta información o esta sala de discusión que estamos conversando de diferentes temas que nos pueden llegar tal vez a debatir mentalmente diferentes puntos, ¿no? Porque todo en esta vida es debatible. Entonces, traten de buscar las mejores perspectivas para un mejor trabajo tangible, pero que sea operativamente funcional. Bien, en realidad ahí cerramos el diálogo. Me parece que se han dicho varias cosas interesantes y la importancia y la necesidad, ¿no?, de cómo estos sistemas de información, indicadores, deberían ayudarnos a poder gestionar la ciudad de una manera más inteligente y para finalmente lograr estos resultados o indicadores de resultados que buscamos, ¿no? En realidad agradezco la oportunidad a Carmen y a Daniel por participar de esta mesa y nada, y agradecer a todos los que están participando tanto de manera presencial como virtual.